Hola mis amigos. El concepto del peón débil es clave en el ajedrez posicional y se refiere a un peón que no puede ser defendido por otro peón y se convierte en un objetivo para el oponente. Si sabes cómo identificar y explotar estos peones, podrás ganar muchas partidas sin necesidad de grandes combinaciones tácticas. Existen 4 pasos a seguir para el desarrollo de este método, que son: Paso 1. Identificar los peones débiles. Un peón débil puede presentarse de varias formas como son: el peón aislado, es un peón que no tiene peones vecinos que lo protejan. El peón retrasado, que está atrasado en comparación con los peones vecinos y no puede avanzar fácilmente. Los peones doblados, que son 2 o más peones en la misma columna, difíciles de defender. Y los peones colgantes, que son un par de peones sin peones adyacentes que pueden convertirse en débiles si son bloqueados. Paso 2. Crear peones débiles en la posición del rival. Si no hay peones débiles en la posición de tu oponente, tu objetivo será crearlos. Algunas maneras de hacerlo incluyen: provocar cambios de peones que generen debilidades. Atacar una base de la cadena de peones, como un peón central que sostiene la estructura. Como también, restringir el avance de peones para evitar que eliminen sus debilidades. Paso 3. Atacar el peón débil. Una vez identificado, debes ejercer presión de la siguiente manera. Ubica tus piezas en las mejores casillas para atacar el peón débil. Evita que el peón pueda avanzar o ser defendido por otro peón. Y forzar a tu oponente a defenderse pasivamente, lo que puede restringir su actividad y darte ventaja. Y paso 4. Convertir la ventaja en victoria. Cuando el peón débil está suficientemente atacado, obliga al rival a gastar recursos en su defensa mientras mejoras tu posición. Cambia las piezas activas del oponente, dejando solo piezas pasivas que defienden el peón. Ataca desde varios frentes para forzar un error o la pérdida del peón. Si el rival lo defiende bien, cambia de plan, usa la presión como distracción y ataca por otro lado. El primer ejemplo que veremos es el caso de los peones doblados. Empecemos. C4. Caballo a F6. Caballo a C3. D5. C por D5. Caballo por D5. G3. C5. Alfil a G2. Caballo a C7. D3. Y caballo a C6. Las blancas han identificado que pueden estropear la estructura de peones de las negras y doblarles los peones, por esto jugaron alfil por C6 jaque. Y B por C6. Las blancas han tenido que desprenderse de su alfil del fianchetto y ello conlleva cierta debilidad de las casillas blancas en el flanco de rey. A cambio, las negras quedan con peones doblados, pero sobre todo, aislados, lo que hace que el peón de C5 sea muy difícil de defender. Como regla general, los peones doblados, si están ligados a otros, no son especialmente débiles, pero si están aislados, sí lo son, especialmente el que está delante, ya que no puede ser defendido por las torres en la columna, mientras que sí puede ser atacado por las del adversario. Ahora resulta evidente el tercer paso, que consiste en atacar los peones doblados. Dama a A4. Dama a D7. Caballo a F3. F6. Alfil a E3. E5. Caballo a E4. Caballo a E6. Torre a C1. Torre a B8. Dama a C2. Alfil a E7. Caballo por C5. Alfil por C5. Alfil por C5. Caballo por C5. Dama por C5. Torre por B2. Caballo por E5. Dama a E6. Dama por C6 jaque. Dama por C6. Caballo por C6. Y los peones doblados han caído. Alfil a H3. F3. Enroque. Rey a F2. Torre a E8. Caballo a D4. Torre por A2.
torre a A1, torre a B2 y torre por A7, y en el final, las blancas se impusieron sobre las negras gracias a su ventaja de material. El peón aislado es uno de los temas más importantes en la estrategia moderna del ajedrez. El peón aislado es aquel que no tiene, en ninguna de las columnas adyacentes, peones de su bando que puedan defenderlo, y por lo tanto, en caso de ser atacado, necesitará el apoyo de las piezas, reduciendo su actividad a la defensa y a la pasividad. Vayamos con nuestro ejemplo. Caballo a F3. D5. C4. E6. G3. Caballo a F6. Alfil a G2. Alfil a E7. Enroque. Enroque. B3. C5. C por D5. Caballo por D5. Alfil a B2. Caballo a C6. Caballo a C3. Alfil a F6. Dama a C2. B6. Aquí las blancas identifican que pueden crear la debilidad de un peón aislado, y por esto juegan. Caballo por D5. E por D5. Esta captura es forzada, ya que después de dama por D5. Caballo a E5. Y las negras pierden una pieza. D4. Caballo por D4. Caballo por D4. C por D4. Torre a D1. Alfil a E6. Alfil por D4. Y las blancas han logrado producir con éxito la creación de un peón aislado en la estructura de las negras. 3 puntos claves que debemos siempre recordar en posiciones de peones aislados. 1. Restringir el avance del peón aislado para evitar que eliminen su debilidad. 2. La casilla que está delante del peón aislado es una de las más importantes y su dominio es siempre uno de los objetivos a lograr. Y 3. En la lucha contra el peón aislado, los cambios de piezas son favorables, pues evitan las posibilidades de ataques y se acerca al final, en el que el peón aislado se convierte en una debilidad, que es muy difícil de defender. Torre a C8, dama a B2. Alfil por D4. Torre por D4. Torre a C5. Torre F a D1. Dama a F6. Dama a D2. Torre F a C8. Y alfil por D5. Y el peón aislado ha caído. Es curioso cómo en esta partida las negras se ven obligadas a tener que crear otro peón aislado, y de nuevo, las blancas usan la misma técnica para ganar el peón. Torre a C2. Dama a D3. Torre por A2. Alfil por E6. F por E6. Torre a E4. Torre a E8. Dama a D7. Dama a E7. Dama a C6. Torre a A5. Torre a D7. Dama a F8. Torre por E6. Torre a C8. Dama a B7. Torre a C1 jaque. Rey a G2. Torre a F5. F3. Torre a F7. Y torre por F7, y las negras abandonaron. En este ejemplo, veremos la creación del peón retrasado, que es aquel que se encuentra más atrás que sus compañeros de las columnas contiguas y que se convierte en una debilidad, al no poder ser defendido por sus propios peones, y que necesita de la ayuda de las piezas, lo que quita libertad de maniobra a estas, condenándolas a tareas muy pasivas. Cuando el peón retrasado no se encuentra en una columna abierta no suele suponer una debilidad demasiado grave, ya que el número de piezas atacantes no suele ser numeroso. Pero si está en una columna abierta, el número de atacantes puede aumentar notablemente y su debilidad llegar a ser decisiva. Empecemos. D4. D5. Caballo a F3. C5. C4. E6. C por D5. E por D5. Caballo a C3. Caballo a F6. G3.
Caballo a C6. Alfil a G2. C por D4. Caballo por D4. Dama a B6. Caballo por C6. Y B por C6. Las blancas han logrado infligirle un peón retrasado a las negras. Nota, el tema del peón retrasado y el tema de los peones colgantes tienen mucha similitud, por esta razón ambos temas serán tratados como si fueran el mismo tema. En la lucha contra el peón retrasado o la pareja de peones aislados, el control de la casilla que está delante del peón retrasado es vital. Como en los ejemplos anteriores, el método es el mismo, restringir el avance del peón retrasado para luego atacarlo. Veamos cómo continuó la partida. Enroque. Alfil a E7. Caballo a A4. Dama a B5. Alfil a E3. Enroque. Torre a C1. Alfil a G4. F3. Alfil a E6. Alfil a C5. Torre F a E8. Torre a F2. Caballo a D7. Alfil por E7. Torre por E7. Dama a D4. Torre E a E8. Alfil a F1. Torre E a C8. E3. Dama a B7. Y caballo a C5. Las blancas han conseguido controlar la casilla de C5, y ahora su plan consiste en atacar al peón retrasado. Veamos cómo las blancas lo logran. Caballo por C5, torre por C5. Torre a C7. Torre F a C2. Dama a B6. B4. A6. Torre a A5. Torre a B8. A3. Torre a A7. Torre por C6. Dama por C6. Y dama por A7. El peón retrasado ha caído, y en unas cuantas jugadas más, las negras tuvieron que abandonar. Pasemos a ver nuestro último ejemplo. Los peones colgantes son dos peones que están uno al lado del otro, sin que otros peones los protejan. Los peones colgantes suelen ser fuertes en posiciones de medio juego, con bastantes piezas sobre el tablero, especialmente si están colocadas en posiciones activas. Por el contrario, en posiciones con pocas piezas o si los peones requieren constante defensa, su fuerza disminuye mucho y pueden llegar a ser una debilidad. D4. D5. C4. E6. Caballo a C3. Alfil a E7. Caballo a F3. Caballo a F6. Alfil a G5. Enroque. E3. H6. Alfil a H4. B6. Alfil a E2. Alfil a B7. Alfil por F6. Alfil por F6. C por D5. E por D5. Enroque. Dama a E7. Dama a B3. Torre a D8. Torre a D1. C5. D por C5. Alfil por C3. Dama por C3. Y B por C5. Las negras ahora tienen dos peones colgantes. El plan de las blancas consiste en atacar a uno de los peones. En caso de que las negras avancen uno de los dos peones, entonces cambiaremos de plan y atacaremos al peón retrasado, como ya vimos en el ejemplo anterior. Torre a C1. Caballo a D7. Torre a C2. Torre a B8. Y B3. Esta jugada evita cualquier intención de avanzar el peón por parte de las negras. Dama a E6. Torre a D1. Dama a B6. Caballo a E1. Torre B a C8. Alfil a G4. Dama a G6. Alfil a H3. Torre a C7. Caballo a D3. Caballo a F6. Dama a A5. Caballo a E8. Torre por C5. Torre por C5. Y caballo por C5. Las blancas han ganado uno de los dos peones colgantes.
La mala estructura de peones de las negras la ha dejado con 2 peones aislados muy difícil de defender y en esta posición prefirieron abandonar. El método del peón débil es un arma estratégica poderosa para ganar partidas sin necesidad de combinaciones tácticas complejas. Identificar, crear, atacar y explotar estas debilidades es una habilidad esencial para jugadores avanzados. Hasta la próxima.